días, República Dominicana. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson. Bienvenidos todos a Despierta con CDN. Hoy, jueves 5 de diciembre. Falta poco ya para el 24, 19 días, y poco para el 31 y muy poco para el nuevo año. Hoy, Día Mundial del Voluntariado. El editorial del periódico El Caribe lo reseña. 1970, instituido por Naciones Unidas. Y aquí en la República Dominicana, consagrado por la Ley 61-13 y su reglamento de aplicación de 9 años después, el reglamento 237-22. El voluntariado no es más que poner con palabras bonitas una de las acciones más hermosas y más distintivas de la humanidad desde el inicio de los tiempos, que es la solidaridad, que es el poder desprenderse de incluso hasta de la vida misma y ayudar a los demás. Es un rasgo distintivo de nuestra especie y es uno de los rasgos más hermosos, sin lugar a duda, de la dominicanidad. Por eso hoy, Día Mundial del Voluntariado, nuestro sincero agradecimiento a los miles de hombres y mujeres que año tras año en los operativos que hace la Cruz Roja, la Defensa Civil, el COE, los que están trabajando en los hospitales, en los diferentes patronatos del cáncer, de la niñez, a todos ellos nuestro agradecimiento por enseñarnos que también un mundo mejor es posible cuando decidimos ayudar para que así lo sea, sobre todo con nuestro trabajo voluntario en favor de los demás. Asimismo, en favor de los demás, la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, como nota al margen, se declaró ayer como ciudad santuario. Esa es la estrategia de la ciudad de Los Ángeles frente al ventarrón, para usar una palabra de estos días, Trump, que llegará en enero del año que viene. Lo que llegará también el año que viene será la salida de Almagro de la OEA el 25 de mayo. Y ayer, en una sesión extraordinaria, la Asamblea de la OEA decidió que el 10 de marzo estarán escogiendo al sustituto de Almagro y que se estarán recibiendo candidaturas hasta el 3 de febrero. Uno dirá que, bueno, saldremos de Almagro, pero luego piensa que en realidad que para lo que hace Almagro o no hace Almagro, hace la OEA o no hace la OEA, en realidad da igual, pueden hacer lo que quieran. El presidente Luis Abinader salió ayer para Qatar al Foro Mundial de Doha. Le deseamos éxitos y suertes y con el equipo que le acompaña, que pueda gestionar y movilizar lo que ya es una tradición y que es un reconocimiento al desempeño de la economía dominicana, movilizar inversión extranjera a este país que tanto la necesita, que tanto la respeta y que tanto la promueve. A propósito de promover, los empresarios en el día de ayer en el Congreso pues señalaron que una alternativa al tema de la cesantía, que sin lugar a dudas será el gran debate en cuanto a la aplicación y aprobación del Código Laboral. El Congreso decidió el día de ayer suspender o, digamos, postergar esa discusión por razones decembrinas obvias, postergar esa discusión para el mes de enero. Como Paliza, presidente del PRD, también postergó para el mes de enero, cito, que cuando se reanudarán las actividades partidarias y estarán estableciendo un proyecto de resolución tendente a detener o prohibir todo proceso de construcción de proyectos presidenciales o de otra naturaleza. Así que para enero también se queda el lío contenido a lo interno del PRM. Con esas y con muchas otras noticias, amanecemos hoy en República Dominicana y les damos las bienvenidas y las gracias por estar en sintonía con nosotros. Buenos días. Bien, el Día del Voluntario, yo le saco siempre su comida aparte a los brigadistas de la Defensa Civil. El voluntario trabaja sin paga y a tiempo completo. Y a esos brigadistas no les sale ni siquiera la foto. Las fotos se lo llevan los generales, los jefes del COE. Un saludo también a las monjitas, principalmente a la Sierva de María, trabajo voluntario, a los bomberos. Eso hay que honrarlo, hay que dignificarlo. El presidente para Qatar, para Doha, no para Doha, no. No para Doha, no, para Doha. Para Doha, que es la capital de Qatar. El que quiera conocer de Qatar, que recuerde que el Mundial de Fútbol se celebró en el 22 ahí en Qatar y se habló mucho de lo que es ese país del Medio Oriente. Eso queda lejísimo, casi a 12.000 kilómetros. Son como 5 veces de aquí a Nueva York. Un foro donde participan centenares, casi miles de personas, muchas mesas de discusión. El tema de este año va a ser, es la edición número 22
es decir, que eso comenzó en el 2002, va a ser el tema la inevitabilidad de la innovación. Va a estar dirigida a la creación. Solo van 7 jefes de Estado y 7 jefes de gobierno, pero Abinader tendrá su agenda y 15 ministros de Relaciones Exteriores. Él va acompañado de Jochi Vicente, ministro de Hacienda, de Joel Santos, ministro de Energía y Minas, de Hugo Rivera, que es viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación de la Cancillería, eterno ahí Hugo Rivera, y Viviana Ribeiro de Pro Dominicana. Es decir, que el presidente seguro va a hacer contacto. Los empresarios y la cesantía, yo creo que tal vez podría haberse discutido en su momento, incluso discutirse la propuesta que ellos llevaron ayer, que es la que sostiene. ¿Qué dicen los empresarios? Respetamos el derecho adquirido, o sea, todo el que tiene su dinero acumulado, su cesantía, eso se respeta, pero para nuevos contratos que tengan un límite de 6 años, o sea, todas las 6 años tú vas acumulando cesantía, y no más de 10 salarios mínimos. Eso ahí con los salarios mínimos se me distorsiona, porque esos son, con el salario mínimo mayor, unos 250,000 pesos. Pero yo creo que debe discutirse esa propuesta. Es posible ponerle un techo a la cesantía y que no sea una acumulación infinita. Eso tiene mucho que ver. Sobre todo en nuevos ingresos, para no... Sí, no, por los nuevos ingresos, porque el respeto del derecho adquirido, o sea, claro, no se va a tocar los que a ya todos los que tienen. tienen eso. Podía, porque la cesantía es un tema. Es un tema. Hay mucho populismo alrededor de la cesantía, que yo he sostenido aquí, que la cesantía es al Código Laboral lo que son las 3 causales. Al Código Penal. Al Código Penal. Y van a hacer entonces un Código Laboral sin la cesantía, con unas reivindicaciones, y probablemente hagan un Código Penal con parches jurídicos. Eso se ha acuñado porque el presidente ahora está metiendo una serie de proyectos para el aumento de la pena, para castigar al sicariato, cuestiones que están en el Código Penal, pero se va posiblemente a quedar ese Código Penal vetusto y posiblemente haya un Código Laboral que no sea integral. Lo último que quiero decir es que probablemente comience a primar en el PRM el sentido común. Dice Paliza que le van a poner un freno a las aspiraciones presidenciales. Y yo felicito a este equipo de trabajo, aquí nosotros, porque aquí empleamos mucho el sentido común. Si usted nos sigue el hilo a nosotros con la reforma fiscal, dijimos en primer momento eso no es posible, con lo de Carlos Pimentel, con esto del PRM, de que le dieron rienda suelta al que quiera aspirar. El sentido común nos decía a nosotros, se van a soltar los demonios, o se va a abrir la caja de Pandora, como escribe Federico en el listín hoy. Eso del doble candado, decíamos nosotros, que Abinader haga eso a esta altura del juego y cierre esa puerta, va a traer problemas. Mire, ahí ahora parece que va a primar el sentido común con lo que dice Paliza, pero yo creo que lo que debe primar es el buen sentido, porque el sentido común a veces, eso no es una categoría. El buen sentido, Antonio Gramsci escribió mucho sobre lo que es el buen sentido, que yo creo que a este gobierno, que hay muchas improvisaciones, le hace falta no solo el sentido común para dar los primeros pasos, sino el buen sentido para no meterse en un camino trespatinesco. ¿Cuál es el camino de Tres Patines? Aquel que si se mete las patas y se saca pronto se queda bien. Ojo con eso, porque donde quiera que va, mire, Abinader dijo en estos días, todos los funcionarios tienen que hacer contacto con la gente, tienen que bajar a la población, y se lo puso como anillo al dedo a los que están aspirando. Hay un funcionario ligado al sector agua que hace 3 encuentros semanales comunitarios para ver cuáles son sus necesidades, pero todo el mundo sabe que es en campaña que está. Los presidenciables, ellos mismos hacen los anuncios de las cosas que están, políticas oficiales, políticas públicas. O sea, lo que Abinader ha dado rienda suelta al decirle que hagan contacto es a que hagan campaña. Que prime el sentido común, que se le dé marcha atrás, porque el olfato de uno no le falla. E incluso una última cosa, Catherine, que me acordé de ti anoche pensando en el sentido común. A ti te dijo Bengochea, ¿cuál es el nombre de Bengochea? Mauricio Bengochea, siendo honesto, que una de las razones por la cual Abinader no llegó al 60% es porque decían mucho que le iba a sacar 70 y hasta más de 70. Sí. Y que eso desanimaba a la gente. Por eso lo decíamos nosotros desde el principio. Entonces son cosas de sentido común que le están faltando a este gobierno y por eso
improvisa tanto. A propósito, ¿dónde está Bengochea? No lo sé. Hace un tiempo más. Él no es amigo tuyo. Está en reflexión. No, hay quienes... Bueno, yo tengo tiempo que no converso con él, pero es amigo tuyo. Después de la entrevista, es una persona agradable, amigos, bueno... ¿Te cae bien? Bueno, una persona agradable. Buen tipo. Me ha manifestado un trato cordial, respetuoso. Pero tú no sabes dónde está. No sé dónde está. ¿Y por qué ella sabría? No lo sé. Porque no sé él... No, déjame dejarte. Mira, te estoy interrumpiendo. Déjame aplicarle el sentido común a esta mesa. El sentido común. Porque ya yo hablé, ¿verdad? Mira, el sentido común me indica que después de esa fotografía que el señor Bengochea subió a sus redes sociales, después de eso yo no he hablado con él. Debajo de un cocotero. Y después de la entrevista que sostuvimos en Siendo Honesto, no hemos tenido una conversación cercana. Después de esa fotografía en donde él dijo, como misión cumplida, República Dominicana, uno entiende que ahí algo ocurrió y cualquiera podría pensar, bueno, que ahí hubo un cambio. Y de hecho, ese fue el momento en el que se estaba debatiendo reforma fiscal. Después de aquello, miren, el tema estratégico y sobre todo comunicacional del gobierno se ha visto afectado. Desde el gobierno algunos dirán, bueno, estamos mejor ahora. No pareciera, no pareciera. Yo creo que ahí hay algunas cosas que hay que corregir, no creo que sean insalvables, pero yo estoy un poco preocupada, compañeros, porque el panorama dentro del Partido Revolucionario Moderno no luce para nada simpático, sobre todo para una organización política que acaba de ganar. Recuerdo el libro de Pablo McKinney, que lo escribió Nelson después de que perdió el PLD, que es como, que prácticamente es morir de éxito. O sea, nos cansamos de ganar, nos aburrimos de esto, ¿no? Entonces, dentro del PRM, tú mencionas que se soltaron los demonios después de aquella decisión del presidente de la República de no continuar y sobre todo de convocar a aquellos dirigentes y sobre todo funcionarios de su gobierno que tienen un proyecto de campaña al Palacio, una reunión. Y yo digo, bueno, se desataron los Juegos del Hambre. Son los Juegos del Hambre y si no, bueno, y hay unos juegos además de muy poca calidad. Si no, veamos las imágenes más adelante del señor Tony Peña, que de verdad que es una cosa bien penosa. Uno analiza la imagen y nosotros hemos estado durante estos días hablando de cajas, hablando de bonos, hablando de brisita, de ventarrones, y uno lo que ve con ese tipo de actuaciones en las que ni siquiera este individuo le ve la cara a las personas, sino que es como que está repartiendo un juego de baraja, ¿no? Así, a lo loco. O sea, ese desdén por la gente me hace a mí, a Katherine Hernández, lo digo con toda responsabilidad, no comprender lo que puede pasar por la cabeza de alguien que quiere ser presidente de la República. Lo digo con total honestidad, no es un tema personal con el señor Peñaguaba, pero cuando uno ve esa imagen uno dice, caramba, sí, no. Este país se merece más, mucho más que eso. Compañeros, aparte de eso, quiero mencionarles el caso que ayer se conoció a través de medios de comunicación en Estados Unidos. No sé si ya producción tiene el video, pero fue noticia. Y creo que no debemos dejarlo de mencionar, puesto que, bueno, aquí hacemos un panorama rapidito en la mañana. El CEO de la mayor aseguradora privada de Estados Unidos, United Healthcare, fue asesinado en pleno corazón de Manhattan, a 4 cuadras del Central Park, a las 7 de la mañana, un poquito antes de las 7 de la mañana, asesinado al frente del Hotel Hilton de Midtown, en donde, por cierto, se ha hospedado el presidente de la República varias veces. Un hombre con la cara tapada, con un arma de fuego, un silenciador, que en Estados Unidos no es una cosa fácil de encontrar, pues se planta justo detrás de él y con total frialdad y tranquilidad le dispara. Le dio directamente en el corazón. Eso fue prácticamente jurado, digo yo. Fue un trabajo profesional. Las imágenes están allí, han recorrido y están ofreciendo una recompensa de $10.000. El individuo agarró, se montó en su bicicleta y se metió en Central Park. $10.000, poco me lo encuentro. Pero nada, eso está pasando en Nueva York y nosotros estaremos también haciéndole seguimiento. Vaya noticita, ¿no? Para los que circulan y visitan con regularidad la Gran Manzana. United Healthcare, esta empresa privada aseguradora, había crecido de manera importante en los últimos años y además hay algunos reportes que indican que las denegaciones de cobertura de salud con sus afiliados habían también
crecido de manera importante. La esposa de este caballero, que se llama Brian Brian Thompson, dice que él había recibido varias amenazas de muerte. Nada. Así arrancamos la mañana, compañeros. Buen día. Bueno, buenos días, Buen día, Yoli. Digamos que noticias desagradables para Estados Unidos, ejecutivos que no pueden estar seguros en su propio lugar. Iba a su primera reunión de trabajo del día y eso hace que uno piense que le puede pasar a cualquiera, siempre. Y que además de que era una persona catalogada como brillante desde su infancia y pasó por la Universidad de Ohio ganándose todos los premios de lo que es el equivalente a la más que summa cum laude. Eso se ganó el señor Thompson. Era un hijo aparentemente ejemplar y pasó por la Price Waterhouse durante 8 años. Allí fue un líder también, o sea que era una estrella en ascenso, apenas 50 años. Le dieron varios tiros, entre ellos uno en el pecho que lamentablemente le quitó la vida. Y uno se pregunta si afanar tanto, prepararse tanto, luchar tanto, tratar de ser exitoso para que luego un desaprensivo, hasta con la cara tapada, no te dé siquiera la oportunidad de defenderte. Y eso pasa en la primera potencia del mundo, pero pasa aquí también. En Santiago ha pasado varias veces, le caen a tiro a la gente encapuchados que se van en motocicleta, algunos sin encapuchar, solo con un casco de motor, que en este caso sí se lo ponen, los demás lo usan en el codo, pero cuando van a perpetrar este tipo de actos ilícitos se ponen el casco, 2 en una motocicleta. Ha pasado 3 veces en Santiago, uno no tiene mayores digamos que datos. Lo que sí han venido son sendas operaciones de recogida por temas de carteles de narcotráfico en la zona norte del país. Ha pasado también en la capital, pero es más recurrente en la zona norte y de verdad que es una pena. Ayer veíamos nosotros las declaraciones, Nelson y Federico y Catherine, a propósito de que el José Ignacio Paliza ha salido a poner orden en el PRM, declaraciones tanto del señor de las aguas, como decía Nelson, como el señor de los peajes. Y ayer decía, estoy preparado para asumir la candidatura a la presidencia del país. Hoy de repente vienen y enmiendan la plana. Todo el mundo ajústese al calendario, dijo Paliza. Pero la verdad es que ya hay otros que van mucho más adelante y que, como dice Nelson, presentan los resultados mensuales, anuales, diarios, semanales, como si fueran logros personales y no logros de una institución o de una gestión de gobierno. Y hay que ver cómo el mismo gobierno central va a poner orden entre los presidenciables que entienden que tienen una institución y un presupuesto a su cargo y una operación a su cargo para darle un boost a sus intenciones presidenciales. Recuerden que ha pasado con todos los partidos. Dentro de una institución, con un presupuesto de miles de millones de pesos, todo el mundo se cree presidenciable. No igual así, cuando ya no tienen el presupuesto, no tienen la institución y no tienen la primacía del interés informativo de los medios a propósito del cargo que ostentan. Creo que todo el que entiende que es presidenciable tiene que dejar el gobierno y tiene que dedicarse a su campaña, porque no hay manera de que no se utilicen las operaciones con los recursos del Estado para tratar, aunque sea, de beneficiarse con los medios de comunicación y andar haciendo recorridos supuestamente en pos de una buena gestión, cuando lo que hay ulteriormente es una campaña presidencial, tiene cuando mínimo conflictos éticos. Y todos los que están queriendo ser presidente están dentro del gobierno con un cargo de funcionarios y administrando un presupuesto público. No público, de los impuestos de la gente, que es peor. Entonces, a esto coincido con el señor Paliza de que el desorden tiene que ser con orden, de que esto parece una carrera de caballos que están desperdigados, como cuando se levanta la pared del hipódromo para que inicie la carrera, y así es como andan. Todos haciendo uso de lo mejor que pueden hacer para tratar de alzarse con la mayor cantidad de posicionamiento o la mayor cantidad de actividades que le lleven a un mejor posicionamiento. Y a eso hay que tenerle cuidado, porque si en el pasado era malo que todo el que pasaba por un ministerio se creyera presidenciable, en este caso tiene que ser también. No será que antes era malo y ahora no porque lo hacemos nosotros. No, así no. Esa no es la lógica. Esa no es el beneficio de llamarse Ernesto. Así no. El Ayuntamiento de La Vega, a propósito de funciones gubernamentales, está licitando los regalos de Navidad y dentro de esa licitación han puesto un reguero de caja de whisky.
Solo decirle al Ayuntamiento de La Vega, si esos son los regalos de Navidad, bebidas alcohólicas, hay una cantidad de cosas, que decirles que hay que recordar cómo se tomó la posesión de esa alcaldía de La Vega y que ojalá no nos den demasiado material a los medios de comunicación para hacer lo que nosotros sabemos hacer. No, déjalo, Yuli. Y que la ley de compras y contrataciones tiene sus límites. Es una ley que tiene muchas falencias, que es sumamente débil, que hace que se cometan actos de corrupción, y lo digo responsablemente, que muchos actos que no son corrupción parecen de corrupción porque no están algunos tipos de operaciones tipificados en la ley de compra y contrataciones, porque fue una ley posible y se hizo a la carrera. Y decía la encargada de negocio de la Embajada Americana recientemente que están impulsando y haciendo su mejor esfuerzo para que se llegue a una buena ley de compras y contrataciones. Y luego hizo un silencio, como que iba a decir, pero esto es difícil. Pero no, entonces dijo, seguimos haciendo el mejor esfuerzo. Ojalá y que las autoridades no se lo pongan tan difícil. Primero, al presupuesto del Estado, y segundo, que no se lo pongan tan fácil a quienes quieren hacerlo mal. A la alcaldía de La Vega que cuele su café claro y que verifique de qué manera entiende que se deben hacer las cosas. El Ministerio de Trabajo ha dado, digamos que un ejemplo de supervisión con sancionar a 11 empresas del sector construcción y metalúrgico que realizan labores de explotación de empleados. Una de ellas, que es una empresa china, que lamentamos nosotros tener que decir esto porque es bueno que las empresas extranjeras vengan a crear mano de obra en el país, pero dentro de las reglas. Una de ellas ha sido sancionada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos por explotación temas de seguridad dentro de la empresa metalúrgica. Van 11 empresas y decir que usted viene a invertir a República Dominicana queriendo explotar el personal de trabajo sin salario de Navidad, sin horas extras, sin vacaciones, creyendo que usted se encuentra en un país como el suyo, donde no hay ningún tipo de reglas y donde los precios bajos se deben a que no se cumple con la ley, pues hay que dar algún tipo de sanción, y eso ha hecho el Ministerio de Trabajo y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Y eso ha pasado aquí en República Dominicana el día de ayer. Tenemos que iniciar dando un vistazo por las portadas del periódico El Caribe y cdn.com.do. Karelyn Cuevas nos cuenta cómo amanece el país este jueves 5 de diciembre. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con el Poder Ejecutivo que opta por parches jurídicos al Código Penal. Juristas y legisladores critican que el presidente someta proyectos que tipifican delitos o actualizan penas en lugar de promover la reforma al Código Penal. También este jueves es el Día Internacional de los Voluntarios. Jóvenes piden que se incentive en el país el servicio social. Además, ampliamos sobre los empresarios que condicionan mantener la cesantía en el Código Laboral. Y cerramos la portada con el Banco Central que logra que la inflación a noviembre sea apenas de 3.18%. En la contraportada hablamos de deportes y de las estrellas que se posicionaron como en la cima del torneo en solitario al propinarles la tercera derrota en línea a los Leones. Y pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de Andeclip, que rechaza la publicación de la DIDA sobre supuesto cobro ilegal de una clínica a una afiliada al Seguro Familiar de Salud. Además, transportistas de Santo Domingo Norte temen pérdidas económicas con la ampliación del metro. Y cerramos con el video de Tony Peña Guava entregando bonos navideños sin control. Les invitamos a que accedan siempre a cdn.com.do y que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Bien, ayer decíamos que iba a llover mucho en la costa atlántica y advertíamos el norte del país, pero llovió mucho, por lo menos aquí en el Gran Santo Domingo. Vamos a ver el panorama climático para hoy y para mañana también.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Hemos tenido en las últimas 24 horas el establecimiento de un frente frío al norte de República Dominicana. Ese sistema atmosférico, el frente frío número 7, ha aportado un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones. Hemos tenido en las últimas 24 horas aguaceros fuertes hacia la región del Cibao, generando así también algunas ráfagas de viento. Esto debido a que el frente frío se ha combinado con los efectos de la vaguada que permanece muy cerca de Puerto Rico. Para hoy tendremos la continuación de ese sistema atmosférico en combinación con la misma vaguada y los vientos húmedos que estarán llegando desde el Atlántico. La masa de aire polar permanece en nuestra región, aportando así también frescura a República Dominicana. Hemos tenido en las últimas 2 noches y madrugadas el refrescamiento del ambiente, lo cual permanecerá también hasta el fin de semana en gran parte del territorio nacional. Para hoy se esperan algunas lluvias hacia el sur, hacia el sureste, en el transcurso de la tarde hacia el noreste y el resto de la región del Cibao, incluyendo la cordillera central. Seguiremos así en las próximas 24 a 48 horas y también para el fin de semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, muchas gracias, Jim. Se escuchó bien. Hoy seguirán algo de la lluvia, pero mañana el asunto va a amainar un poco en el primer fin de semana de diciembre. Estamos con más de Despierta con CDN. Aquí estamos viendo, analizando y además chequeando. Hay que ver 10 veces las cosas para saber si no es fake news. Porque a veces uno no quiere creer. Pero el presidente Joe Biden volvió a hacer una de las suyas, se quedó medio dormido en una reunión con líderes africanos en Angola y estábamos acá verificando si era cierto. Una imagen que publica Antena 3, pero que había que verificar si de verdad Biden estaba allá. Sí, llegó ayer. El jet lag. Jet lag, sí, cualquiera tiene jet lag. Sí. En el Air Force One seguramente se duerme malísimo. Vamos a revisar sus comentarios en Facebook Live. Hola a todos, qué gusto que estén con nosotros. Genaro Álvarez Camacho. Bueno, dice, desde Elizabeth, New Jersey, siempre con ustedes bendiciones para todos. El Congreso que no toquen la semántica de los trabajadores, derechos adquiridos. Gracias, Genaro. Héctor Franco está con nosotros, dice, por fin les hicieron caso a Nelson Rodríguez, pero no olvidemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Así se dice. Dice, en Corea del Sur se está reculando en eso de la ley marcial, lo cual mantiene una pugna ideológica muy profunda. Felicidades para los miembros de la Cámara de Cuentas por su excelente labor. Gracias, Héctor. Nena Amparo dice, buenos días desde la ciudad Corazón. Gracias, Nena. Un abrazo para ti y para tu familia. Jacqueline Pérez, bendiciones para todos desde Atomayor. Delio Samuel Marmolejos Frica, buenos días para todos desde Puerto Plata. Henry Santana, que está en Higüey. Jocelyn Martínez nos manda saludos y abrazos. Gracias, Jocelyn. José Ramírez también dice, buenos días. Nuestro país es el país del relajo, desfachatez e ingratitud. Cristian Segura, buenos días, temperaturas frescas y mucha agua en la zona de Santiago de los Caballeros, en la Villa Olímpica. Y Rosario Rodríguez también está conectada, al igual que Andy Heredia. Dice, bendiciones a todos. Federico, tus corbatas esta semana, wow. ¿Mira? Entonces, uno piensa que a veces la gente no está pendiente, pero sí. No las personas que deben estarlo, pero sí. No los que deben estar. No quien tú quisieras. No quien yo quisiera, pero sí. ¿En quién tú venías pensando esta mañana con esa canción que me pusiste? Si te dice eso, hay que dejarlo que se vaya. Y Gualberto Barreto, ya tú sabes. Y antes de eso, Franco de Vita. Gualberto y Barreto. Pero si él te dice eso, hay que darle release y decirle, Federico, coge el día. Está bien, Hay que hacer como quiere que le haga Anthony Peña con la tarjeta. Deja que pase. ¿Cómo es que se llama? Yo he estado video. tratando de buscarle alguna explicación. Señores, y así es que están entregando esa tarjeta. Es el rigor. Yo he estado tratando de darle la vuelta a eso. No, es la mía, Nelson. ¿Qué? No te unte, que no va. ¿Qué dice? Está bien. Aquí. No. ¿Cuál es el asunto? Y que guararé y cosas. No. Mira, Andy, Nelson es celoso. O sea, chequearle las corbatas también, porque Federico... No, la marca. Hay mucha carabelita por ahí, muy lujosa. Esta lo es. Hay unas carabelitas que se ven bien. En una paca. No vamos a pelear por eso, pero es que hay que ser justo y equitativo. Mira, que hay cosas carabelitas que se ven bien. Se ven bien, claro. Nosotras las mujeres no sabemos de eso. Ay, bueno, vamos a continuar con informaciones. Son las 7:36 minutos de la mañana. Entremos en materia. El Centro de Operaciones de Emergencia
a propósito de las lluvias que están cayendo recientemente y sobre todo en la madrugada aquí. Colocó 11 provincias en alerta por la incidencia de nublados asociados a un sistema frontal próximo a la zona norte que estarán generando aguaceros en algunas localidades del país. El director del COE, Juan Manuel Méndez, indicó que 5 provincias permanecen en alerta amarilla y 6 en verde. Veamos. El Centro de Operaciones de Emergencia eleva una alerta amarilla a Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat y Puerto Plata. Mantenemos una alerta verde para Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Duarte y Samaná. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos a pies. Bueno, ahí están algunas de las recomendaciones dadas por el general Méndez y de igual forma exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en las costas atlánticas y caribeñas, así como los organismos de primera respuesta, que deben darle un estricto seguimiento a la restricción contenida en el informe marino del Indomet. Bueno, ustedes vieron, principalmente las alertas están para provincia del Cibao Central, está Duarte, Noel, está Santiago, pero más hacia el noroeste, Valverde, Montecristi, Dajabón. El pronóstico para mañana es que eso que le llaman un sistema frontal se va a estar alejando al oeste del Atlántico y probablemente para el fin de semana tengamos un buen clima. Pero las alertas son necesarias atenderlas, de eso hemos insistido mucho nosotros aquí. Bueno, adelante. Bueno, cambiamos de tema. Los representantes de los fiscalizadores a lo interno del Consejo Superior del Ministerio Público, que los fiscales estuvieron en huelgas, digamos que 2 días, les han asegurado que ese órgano prometió, que no prometió nada que no pueda cumplir a los fiscales que demandan reivindicaciones laborales. Según Merlín Mateo, los pactos se hicieron atendiendo al presupuesto del año 2025, o sea que tal como le preguntabas, Nelson, a Francisco Rodríguez de Fiscaldón a inicios de la semana, todo lo que el Ministerio Público ha dicho que va a cumplir dentro de las reivindicaciones se puede hacer con el presupuesto del 2025. Vamos a ver. El miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, Merlín Mateo, aseguró que no existen obstáculos para no cumplir con las promesas hechas a los fiscales que durante 2 días ejecutaron paros laborales en demanda de reivindicaciones. Evaluando el presupuesto que tenemos a partir de enero de 2025 y la proyección presupuestaria está ahí. O sea, es posible, no se prometió nada que fuese imposible para precisamente poder cumplir en los fiscales. El compromiso del máximo órgano del Ministerio Público abarca un reajuste salarial de entre un 20 y un 25%, celebración de concursos y compensaciones para los fiscalizadores en funciones de procuradores fiscales. Por primera vez en la historia del Ministerio Público se está planteando darle una compensación a los fiscalizadores que realizan labores de procuradores fiscales. Eso en el Poder Judicial sucede con los jueces de paz que suplen en primera instancia, se le da su compensación. Acá en el Ministerio Público se utilizan a los fiscalizadores para labores de procuradores fiscales y realmente nunca se había reconocido esa parte, nunca se le había dado alguna compensación. El Consejo Superior del Ministerio Público volverá a reunirse con las asociaciones de fiscales el 14 de enero de 2025 para pasar revista a los consensos que se hayan logrado. Jonan González, CDN. Por aquí estuvieron los representantes de la Asociación de Fiscales del país y ellos decían, bueno, se han hecho algunas cosas, se ha dado el famoso bono vacacional, se han incluido algunas reivindicaciones que eran deudas de décadas con los fiscales, pero hay temas que tienen que ver con organigramas, temas de escalafones laborales, temas tan importantes como educación de los fiscales en la Escuela Nacional del Ministerio Público que se están tratando de una manera desdeñada. Se están tratando con desdén, se están haciendo como mirando para otro lado. Decía Fiscaldón aquí que hasta los entrenamientos que se dan en la Escuela del Ministerio Público se hacen con amiguismos y que eso va en contra
de la sociedad en general. Por ejemplo, hablaban ellos de investigación criminal. Los entrenamientos de investigación criminal, solamente unos cuantos pueden hacerlo, cuando todos los fiscales deberían tener entrenamiento en investigación criminal. Y él decía, y eso es solo por ponerte un ejemplo, eso pasa allá prácticamente diario y con todos los entrenamientos. Se necesita que haya una cabeza que piense en la operatividad a largo plazo del Ministerio Público y que mejore la situación que tienen los fiscales en este momento. Y no solo tiene que ver con aumento de salario, no solo tiene que ver con dinero. Los fiscales quieren calidad para estudiar, para seguir preparándose, para sus temas de sus horarios y además para reivindicaciones que tienen que ver con seguridad. Esos fiscales que en una mañana someten 10, 15, 30 lavadores de dinero, violadores de niños o adultos, ladrones, narcotraficantes, luego de que se termina la audiencia de un tema de narcotráfico, tienen que cruzar fuera de la fiscalía y coger un carro público para irse para su casa, en una total desprotección. Y ellos dicen, tenemos años reclamándole a las autoridades del Ministerio Público que miren hacia los fiscales, que miren hacia adentro, que no solamente hablen para los medios de comunicación, que hablen para los fiscales. Y ahí están las demandas. Hay cosas que se han conseguido. Las autoridades actuales han dado reivindicaciones de inicio, como las que mencioné al principio, pero el tema de la organización interna también tienen que mirarla y qué bueno que se han puesto de acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema, compañeros. Los trabajos de obras que se ejecutan con los recursos obtenidos de la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI marchan a buen ritmo. Esto lo dice el ministro de Obras Públicas, quien este miércoles realizó un recorrido por la construcción del desnivel en la intersección denominada Pintura para desmentir que esté paralizado. Carolyn Cuevas, que nos cuente. Con maquinarias pesadas y obreros en el terreno, los trabajos en el desnivel de la 27 de febrero con Isabel Aguiar marchan a todo vapor. La obra, que se ejecuta por etapas, avanza en un 45%. Ha implicado la readecuación de tuberías troncales, la construcción de 7 carriles de distribución y una laguna artificial como parte del sistema de drenaje. Aquí 100% excavado, pero del otro lado estamos haciendo la excavación. Al final de diciembre vamos a estar con 100% de los pilotes concluidos, 100% de la excavación concluida y 100% del hormigón de limpieza ejecutado. La inversión en esta magna obra, que contempla la construcción de un túnel en la Plaza de la Bandera, supera los $80 millones. Recursos que provienen de la concesión que extendió el gobierno a Aerodom para la administración de los aeropuertos dominicanos, así como otras obras en las que las autoridades aseguran estar concentrados. La República de Colombia se trabaja en Las Damas, se ha estado trabajando en el asfaltado, el puente Baculante, que es una obra, una licitación internacional. Deberemos estarla subiendo, lanzando el proceso en enero, un puente paralelo al puente Peinado. Estamos avanzando ya en el diseño y concluyendo unos estudios de tráfico. Pintura ha sido históricamente una intersección caótica que quienes están obligados a frecuentarla esperan ver mejorar. En realidad ha disminuido el pasajero, pero es para conveniencia del usuario, porque anteriormente aquí era un tapón increíble. Uno está ahora pasando un poco momento difícil, pero para luego se beneficia, está muy bien. Esta obra, que busca solucionar el caos vehicular que se forma en esta importante intersección, se estima que estará lista en una primera etapa para el primer semestre de 2025 y en su totalidad para el 2026. Carolyn Cuevas, CDN. Lo cierto es que Leonel se la puso dura al gobierno. ¿Qué dice Leonel? Que se ha hecho un uso parco y engañoso de los 775 millones de dólares del acuerdo anticipado con Aerodom. Sí. El gobierno, como buen colmadero o buen comerciante vanilejo, dice, está bien, te voy a dar 30 años, pero dame algo adelante. Y le dieron 775 millones de dólares, casi 44.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué dice Leonel? Uso parco y engañoso. El gobierno debió dar una respuesta bastante puntual.
No que el ministro de Obras Públicas diga, mira, aquí estamos en el tapón de la 27 con Isabel Aguiar, miren lo que estamos haciendo. A propósito, que eso es un pandemonio. Ahí han hecho unos cruces, una señalización de unos cambios de ruta, que el que vive y cruza por ahí sabe. A veces hay gente que tiene que irse al peaje de la 6 de noviembre para venir de allá para acá y meterse por unos callejones y unos entresijos de Herrera para poder salir a 500 metros ahí a la rotonda de la 27 donde está la Junta Central Electoral. Pero esa no es la respuesta del INE. Y del INE dice, en la Colombia se están haciendo los diseños de estudio, en tal sitio se está haciendo... No, debió haber una respuesta puntual y evidenciarle a Leonel, desenmascararlo de que no es parco y engañoso el uso. Mire, se han dispuesto unos 33.000 millones, de los cuales debiera haber detalle. 16.000 millones han ido al Ministerio de la Presidencia para asuntos administrativos, administración de activos, pasivos y transferencias. 15.000 han ido a obras públicas, esa cosa que está explicando del INE, y 176 millones a agricultura para fomento de la producción agrícola. Pero sería saludable, conveniencia, ya que se habla mucho de transparencia, que se le dé una respuesta puntual al expresidente Fernández. El presidente Abinader suele decir que esa es la labor de la oposición, denunciar, pero a veces son denuncias en el aire y que uno sabe que es lo que obligatoriamente, lo obvio que tiene que decir la oposición, pero cuando a ti te acusan de estar haciendo un mal uso de los recursos, de que tú estás siendo parco y engañoso, y la respuesta no es muy puntual, las dudas quedan. A veces dividir el presupuesto no es dar una respuesta, porque decir que 16.000 millones se fueron a temas administrativos, diga qué son temas administrativos, en qué se invirtió ese dinero o en qué se está invirtiendo. Y que 4 millones para el sector agrícola, eso puede tener un poco más de sentido, pero dividir el monto en 4 o 5 rubros y decir, bueno, tantos miles se fueron para construcción, 16.000 para temas administrativos, tantos miles se fueron para el sector. Yo creo que siendo un expresidente, amerita, además una persona que tiene un liderazgo que está probado, y desconocer eso es quizás pues jugar a una memoria tonta. Dar una respuesta puede ser un poco más allá. Esos 16.000 millones en temas administrativos, particularmente yo creo que ameritan un poco más de explicación. Y el gobierno tiene los elementos para darle esa respuesta al expresidente Fernández. ¿Por qué no? Es más, désela al país completo y dígale en qué se invirtió el dinero de Aerodón, que por cierto el aeropuerto va bastante lento. Y esperaron, perdón Federico, todos estos años, aún 7 años para finalizar el contrato, para empezar a hacer algo que debieron haber hecho hace 10 años. Entonces yo creo que no solo la oposición, el país entero tiene el derecho de preguntarle, primero, ¿qué ha hecho Aerodón? Segundo, ¿por qué no esperar que se cumpliera el contrato? ¿Por qué hacerlo en tiempo de campaña electoral? Y cuarto, ¿qué se ha hecho con el dinero que avanzaron? No son preguntas de política, son preguntas válidas. Y el gobierno tiene con qué responderle al presidente Leonel Fernández, respóndale. El problema es que los números no van a cuadrar y el gobierno se puso el lazo solo. El gobierno se puso el lazo y saltó de la silla, él mismo. Porque en noviembre 15 del año pasado, cito acento, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, anunció este martes las obras que se ejecutarán con el adelanto de la empresa Vinci Airport. A seguidas, en esa misma información, se enumeran en 8 numerales las diferentes obras que se harían con sus presupuestos individuales. Y la sumatoria de esas 8 obras ha faltado de Boca Chica, la Isabel Aguiar, la construcción del puente levadizo en el Osama, en el Osama arriba en rumbo a Villamella, 139 pequeñas obras. Esa sumatoria daba 775 millones, que es el número maestro. Y entonces resulta que cuando en el día de ayer tú ves lo que dice Diario Libre, hablando en torno a que el 71% de esos ingresos han sido ejecutados, y como señala Nelson, 16.000 millones fueron ya ejecutados por presidencia en temas administrativos. Entonces tú dices, pero si a 775 millones de dólares tú le restas 16.000 millones de pesos convertidos a dólares, probablemente 2.90, pues entonces no hay dinero para terminar todas las obras. A menos que, y entro en el terreno de la especulación, debo ser riguroso, a menos que se trató de hacer un adelanto tratando de cuadrar caja a posteriori con lo que iba a entrar con la reforma fiscal. Pero ahora hay un descuadre, porque iban a ser 43.000 millones para gastar en 8 categorías de obra, pero no pueden ser 43.000 millones si Presidencia gastó 16.000 ya.
Entonces no van a hacer esas obras. Esto es matemática simple, es suma cero. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con las obras? Pero al margen de eso, mi querido señor ministro, en Amazon no venden avanzadímetros. No existe ese aparato. Lo que hay son indicadores de resultados que tienen que tener los diferentes procesos de planificación. Y como no somos ingenieros y no sabemos de eso, sí podemos recordar las otras obras de los otros gobiernos, así faraónicas también, en piedra caliza, por cierto, no en arcilla, que es un fly al catcher, como lo están haciendo en la Isabel Aguiar. Porque yo me recuerdo cuando estaban haciendo los túneles de la 27, habían cuantas retroexcavadoras ahí perforando, que era un desastre, un hormiguero de seres humanos. Y no vayan, vea los videos que están ahí. Ahí no hay nadie trabajando. Eso está a paso, no de vencedores, no, a paso de tortuga. 1 o 2 máquinas trabajando y es desde ahí hasta los Alcarrizos. Yo conté el sábado pasado 14 personas trabajando en toda la vía, un sábado a las 11 de la mañana. Entonces, a ese paso y con esa cantidad de dinero, yo espero que el presidente lo pueda inaugurar antes de entregar el 16 de agosto del 2028. Esperemos que por lo menos pueda hacer eso. Mira, una sola precisión. Yulisa, a propósito de un llamado a concurso en el Ayuntamiento de La Vega para los regalos navideños, que incluye whisky de 12 años, por lo menos no es de 18, es de 12 años. Y Yulisa hablaba de la necesidad de una ley de compras y contrataciones rigurosas. En esto de Aerodón y este negocio que se hizo en medio de la campaña electoral y pedirle un avance para darle una concesión de 30 años, eso llora ante la presencia de Dios y debió llorar ante la presencia de Carlos Pimentel. ¿Por qué no se hizo una licitación? Es un mundo competitivo ese de los aeropuertos. ¿Por qué tú me vas a dar 775 millones al cacarazo? Incluso decía el acuerdo, 3 días después debió llegar ese dinero. Se necesitaba urgentemente para la campaña. Debió haber una licitación, debió haber una competencia justa y no graciosamente entregarle a un aeropuerto, a uno solo, esta gracia de seguir operando por 30 años con retroactividad, porque el contrato ni siquiera se había vencido. Para cuando se venza, ustedes tendrán 30 años más, pero mientras tanto denme 775 millones, la friolera de casi 44 mil millones de pesos que inmediatamente se le ha dado curso. Quería hacer la precisión, eso. Mientras más claridad, más a mitad. Eso debió ser una licitación. Miren, no quiero que se nos vaya el tiempo, porque sé que nos quedan pocos minutos, para dejar de abordar unas imágenes que les comentaba al principio del programa y que muestran a uno de los responsables del Gabinete de Política Social del gobierno del presidente Abinader hacer algo que siempre ha hecho, pero que parece que no cambió. O sea, el cambio ahí no llegó. El cambio es una palabra, para no decir cualquier otra cosa, en la actuación de este funcionario que está avalado, porque nadie le ha llamado la atención, y si se la han llamado nosotros no lo hemos sabido, pero que ha dejado muchísimo que desear. Si el equipo de producción me permite, pueden poner las imágenes del señor Tony Peña Guava entregando las tarjetas de Navidad en un centro de salud, así como si nada, ¿no? Sin preguntarle a la gente nada. Se supone que hay una serie de requerimientos, que eso está establecido, se han dado varias ruedas de prensa, incluso Gloria Reyes ha hablado y ha explicado una serie de considerandos de lo que significaría poder acceder a ello. Y esto es muy penoso, de verdad, es muy lamentable. Claro, la gente lo va a agradecer. Bueno, aquí le llaman el Santa Claus. Canoso está, Tony Peña, pero, y bueno, y con algunas libras también, pero ese no es el punto. El punto no son las cualidades personales del señor Peña para hacer esto. El punto es que es un funcionario que, sin verle la cara a la gente, mira, toma, como que eso es de ellos. Entonces, eso es inaceptable en un país que se precie de tener un mínimo de respeto por las personas y por el dinero de nosotros, el dinero de todos. Él se detuvo ahí a hablar con la doñita, eso estuvo bien, por lo menos. Pero mira, qué pena. Qué pena. Yo estoy segura que hay personas del gobierno que esto tiene que darles vergüenza,
Bueno, habrán algunos, Yulisa. Yulisa me pone cara. Algunos le dará vergüenza. Si a todos le dieron un paquete como el de Tony Peña y le están entregando de la misma manera. No, pero es que no lo hay pueden entregar de la misma manera. Es que la forma. Señores, es que Es la son forma. 3,5 millones de tarjetas. ¿Cómo van a entregar 3,5 millones de tarjetas con 1.500 Pero Balaguer pesos? se pasaba un día entero repartiendo juguetes, parado en la Máximo Gómez. Un Oiga. día completo juguetes. Lo que pasa es que ni siquiera, lo que ofende... Ahí no hay rigor. Ahí no hay rigor. No, yo quiero saber cuál fue el criterio de identificación de todas estas personas que están ahí para poder encuadrarlo entre el quintil que le corresponde y saber que son destinatarios Bueno, de pero esa ellos suponen ayuda. que todo el que tenga un hospital necesita. Claro, y qué claro bueno que que lo necesita. están dando en los hospitales, que se lo lleven para su casa y se lo den a la señora de su casa, tal vez quizás es peor. Que deberían de dárselo también, Y pero con los deberían fotógrafos atrás. tenerlo de una manera formal. Yo No, los fotógrafos son parte de la pregunto- receta porque el señor Claro. Tony Peña está en campaña y es que eso es lo que da más rabia, caray. Entonces, lo que yo da lo más que rabia es que es un pregunto es- candidato presidencial de manera anticipada, entregándole nuestro dinero para hacer campaña con el dolor de la gente, caramba. Aquí lo que uno pregunta es, ¿por qué las tarjetas o los fondos no se entregan a través de las mismas tarjetas de solidaridad? Cuando ya están identificadas, las tarjetas están hechas y entregadas. Al gobierno le cuesta una friolera de dinero imprimir 3,5 millones de tarjetas de plásticos con esos chips de Mastercard. Eso no es gratis. ¿Cuánto cuesta esos 3 millones de tarjetas? Pero además, ¿cuál es el rigor de entrega para saber que ciertamente las tarjetas le llegaron a las personas que le tenían que llegar? Aquí hay una cantidad de gente que no cotiza en la Seguridad Social por el tipo de trabajo que realiza. Si usted es un empleado independiente, si usted es un empresario, si usted tiene un emprendimiento, si usted es consultor, si usted es profesor de una universidad, usted no cotiza, porque usted paga impuestos de manera directa y le hacen una retención. Entonces, tal vez usted no está en la tesorería de la Seguridad Social. La gente que está en la universidad no cotiza en la Seguridad Social, pero muchos no necesitan los 1.500 pesos. ¿Cómo las autoridades se aseguran que ese dinero está llegando a la gente que debe de llegar? Y eso, andar así, miren, tirando tarjetica, entregando, qué bueno que lo están haciendo en los hospitales, qué bueno que lo están haciendo en los hospitales, pero así es que se maneja el dinero público. 4.500 millones de pesos. Ahí hay una cantidad de gente que no va a ir a buscar ese dinero. Muchos porque no lo necesitan, muchos otros porque no saben que pueden ir a buscarlo. Y entonces, ¿cuál es el rigor operacional y financiero que tienen las autoridades para esto? Uno se alegra de que haya apoyo para la gente que lo necesita y así debe ser, pero para los que lo necesitan realmente. Ahora, trabajar con dinero público no es cosa fácil. Y la mujer del César, decían las abuelas de nosotros, no solo tiene que ser, tiene que aparentar, tiene que dejar evidencia de que es. Y esto, la manera como se hace la entrega de estas ayudas, realmente yo no sé si cumple con todo ese rigor. Yo no sé realmente si la Contraloría está de acuerdo con que eso se entregue de esa manera y no va a decir nada. Si aquí son todos unos yes sir y lo que usted diga es lo que se hace y abajo el que opine lo contrario, pero decir que eso está bien hecho es incorrecto. Se supone que ahí debería haber algún mínimo de rigor administrativo para estar seguro que el dinero de los impuestos de la gente se está empleando correctamente y en el nicho adecuado, que son las personas que necesitan, la madre soltera, los envejecientes, la gente que no trabaja, etcétera. Pero así como se está entregando eso, si así es que lo están haciendo, está muy mal. Miren, yo creo que parecería una provocación. Mira, no hay... Parecería una provocación eso, porque, mira... Si fuera otra persona, sí, pero si es Tony Peña que lo está haciendo, es natural que le está saliendo. Pues es que Tony Peña le dio 100 millones a los músicos. Terminaron siendo 55 del Consuelo. Terminaron siendo 55. Eso es un tema de forma. Es un irrespeto, es una vergüenza. Da pena lo de Peña, que tú querías decir, pero que no es él específicamente, es el concepto de lo que es el clientelismo político, de lo que es el DAO, de lo que es el regalo, de lo que es la dádiva. Yo te incito, Catherine, a ti, la caja navideña de Balaguer, de Leonel, de Danilo, no se diferencian en nada de esto. Hay otro video ahí, que por falta de tiempo no lo vamos a poner, en una escuela de Santo Domingo Este. La gente incómoda porque... La gente, señora, de la madrugada, voceando muchísimas cosas, improperio, porque no llegaron las tarjetas en un molote grandísimo. Pero
atención, debe aparecer alguien que le ponga un alto a algunas de las cosas que están ocurriendo, porque los planes y los proyectos del presidente Abinader poco a poco se están diluyendo, se van a disolver. No diría que el gobierno se va a disolver en sí, pero se están disolviendo. Tony Peñaguaba nos habló aquí, que tuvo creo que la semana pasada, de su proyecto presidencial, por eso que dice que él es uno de los aspirantes a la presidencia de la República más sólidos. Y se reunió con 30 legisladores en un restaurante. Que apeló al argumento racial incluso. Apeló al argumento racial diciendo que aquí un negro nunca podría ser Entonces eso es lo que está haciendo campaña. Es vergüenza. Toma este dinerito, como el merenguete, el funcionario de Wilfrido Valga, el funcionario que cree que fue una finquita que le dejó su papá. Y puede disponer de eso. Presidente, están ocurriendo cosas, presidente, y no aparece nadie con la dignidad suficiente que digan que eso no es subsanable. Y faltan 4 navidades. 4. A este gobierno le faltan 4 navidades, y 3 más. Vamos a ver. Vamos a pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hablemos de educación, en donde se cree, y yo honestamente también me apunto allí, en que radican el grueso de los problemas, no solamente de nuestro país, sino de la humanidad en general. Darwin Caraballo está con nosotros, es presidente de la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Hace algunos días se presentó el informe Aprendo, que tiene una serie de datos interesantes, relevantes, para evaluar la calidad de lo que estamos haciendo en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Darwin, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias a ustedes, a la teleaudiencia. Y primero una precisión, yo ocupo la dirección ejecutiva de EDUCA. Cierto. La presidencia la ocupa actualmente la joven empresaria Susana Martínez Nadal. Así es, saludos a Susana. Exacto, les pido... No hay problema, no hay problema. Darwin, qué bueno, vamos a hablar de ese informe, las líneas generales, el lugar en donde estamos. El país tiene una gran deuda en materia de educación y parece que no se achica, ¿o sí? Sin duda. Tú hablabas de que ahí radican buena parte de los problemas. A mí me gustaría pensarlo en que ahí están las claves de las soluciones. Claro. Exactamente. Y en el Congreso Internacional de Educación Aprendo, que pasó hace unos días, en la 28ª edición, que lo convierte en el evento decano en América Latina sobre educación, lo utilizamos también para rendir cuentas sobre un proyecto experimental que desarrollamos con apoyo de la Presidencia de la República y junto al Ministerio de Educación para hacer las cosas de maneras distintas, tal que obtengamos resultados diferentes en los aprendizajes de los estudiantes. Durante el calendario 23-24 se ejecutó ese proyecto de manera silenciosa, no lo difundimos, porque era justamente una experiencia la cual debíamos medir. Una vez hecha una evaluación independiente y una auditoría de esa evaluación independiente, se demostró que con los mismos recursos, con los mismos maestros y los mismos currículos, las mismas realidades, se lograron resultados superiores al promedio de las escuelas a nivel nacional, lo cual nos plantea allí una génesis del cambio para transformar la gestión interna de los centros educativos y así lograr la tan ansiada calidad. Bueno, pero en sentido general, Darwin, ¿cómo se puede medir en términos de efectividad esta monstruosa inversión y este esfuerzo tributario que ha hecho el Estado dominicano, el pueblo dominicano en los últimos 11 años? Hay cifras que varían incluso, pero desde esa perspectiva, ¿cómo medir y cómo correlacionar la efectividad de esa inversión más allá de las pruebas tradicionales, las mediciones estándar? No, justamente la clave está y la razón de ser de un Ministerio de Educación es que los estudiantes aprendan. Entonces todo lo otro es complementario. Cuando tú tienes niveles de aprendizaje que siguen estando por debajo de lo pretendido y además prácticamente estabilizados de la situación pre-4%, entonces la efectividad obviamente no se ha ganado. Eso es lo que nos ha llevado en EDUCA a ensayar estrategias alternativas, porque la forma de cómo se entrega la educación en los centros educativos, en los espacios de aprendizaje, no estaba siendo efectiva. Entonces, esa inyección de dinero que fue concentrado en reformas de infraestructura, es decir, nuevas aulas, en mejores salarios, en formación docente, en alimentación escolar, en transporte escolar, todo esto, esta enorme inversión, no estaba traduciéndose en resultados. Y esa es la obsesión que nosotros tenemos en EDUCA de poder contribuir a un diseño de política pública educativa
que lleve a los aprendizajes a un estadio superior. ¿Dónde hay que poner el acento, Darwin, para llegar o avanzar en la tan manoseada calidad educativa? Si vemos a nivel de los estudiantes, si tomamos las pruebas nacionales, con excepción de alguna materia, hay pobreza. Los concursos de oposición docente, además de los ruidos que le agrega la ADP, pero los resultados no son los más satisfactorios. ¿Dónde hay que poner el acento cuando queremos hablar de calidad de la educación? Si hablamos de gestión de espacios de aprendizaje, hay dos ejes fundamentales en los cuales hay que trabajar: en lectura y en matemática, que son los dos fundamentos, los dos pilares del aprendizaje, sin descuidar, por supuesto, la dimensión de formación, no instrucción, la dimensión humana, que tiene que ver con los valores y con la construcción de ciudadanía. Pero en cuanto a la calidad de aprendizajes, si tenemos todavía hoy el 17% de estudiantes que apenas alcanza el nivel satisfactorio en tercer grado en lengua y menos del 2% en matemática en el sexto grado, hay una crisis natural de desarrollo futuro. Hablábamos recién de, por ejemplo, educación financiera, fuera de cámaras, Katy lo preguntaba, pero si el estudiante no domina las operaciones básicas de la aritmética, las figuras geométricas elementales y una simple regla de 3, ¿cómo es posible entonces que llegue a la comprensión de una educación financiera? Y eso tiene un impacto en todos los sectores de la economía. Entonces ahí es donde hay que enfocar el esfuerzo en términos académicos. Si vamos a la gestión, ya que mencionabas al sindicato mayoritario de profesores, el calendario escolar no se puede dar el lujo de seguir perdiendo un año y otro también tantas jornadas educativas por razones que nada tienen que ver con el proceso de educación. La educación requiere continuidad, sistematicidad, progresividad, y si constantemente se está interrumpiendo, bueno, es muy complejo que eso se vaya a traducir en mejoras de la calidad. Darwin, todas las oportunidades de mejora de República Dominicana radican en la educación. Sin duda. Digamos que todas nuestras soluciones para el tema de la ciudadanía, personas menos violentas, menos crímenes, mejores profesionales, todo está ahí. Pareciera que estamos teniendo un déjà vu contigo, porque esta conversación la tenemos todos los años. Así es. Cada mes. Los estudios dicen lo mismo, las evaluaciones te dan los mismos diagnósticos. Se sigue invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto de República Dominicana para solucionar las mismas cosas que repetimos, pero no se hace. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno siente que es una voz en el desierto. No hay acuerdos con el gobierno. No se quiere hablar de la Constitución en la escuela, ni de la moral y cívica que se necesita, de prevención de embarazos. Pareciera que sabemos cuáles son nuestros problemas, pero no hacemos nada para cambiarlo, aunque seguimos gastando el dinero que hemos destinado para cambiar eso. Claro, el año entrante serán 300.000 millones de pesos de presupuesto asignado únicamente, más allá de la fusión, a el componente preuniversitario, o mejor dicho, administrado por el MINER, que es la manera correcta de decir. Esa frustración que tú estás exteriorizando, Yulisa, y que seguro sienten los televidentes también, es la misma que sentimos nosotros. Por eso fue que Educa, que históricamente había tenido un rol más de mirar desde el balcón, decidió dar un paso más y avanzar en la implementación de una propuesta experimental basada en la experiencia de cómo construir procesos educativos de cambio con los docentes y con aliados especializados en cada una de las áreas para justamente contribuir con un modelo, que es lo que presentamos en Aprendo, y que en los 155 centros que fueron elegidos de manera aleatoria se logró duplicar el nivel de logro en lengua y matemática, pero en los mejores 10 se multiplicó por 8. Es decir, ahí hay una experiencia que podemos extender. Y voy a mencionar 2 o 3 ejemplos para que entiendan de qué se trata. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo lo hicieron? Claro, por ejemplo, se constituyó la figura del mentor. El mentor es un docente experimentado que ya estaba trabajando en el Ministerio de Educación, recibiendo una remuneración importante como un pasado director regional o distrital, sin una asignación efectiva de tareas, que le dijimos, señor, usted es el responsable de estos 2 centros educativos, de la calidad, le dimos una metodología, y esas personas profesionales que son héroes silenciosos se pusieron al hombro llevar
la calidad en esos centros educativos de un punto de partida muy bajo a un punto de partida muy alto, donde lograron revertir las tendencias históricas. Allí hay un elemento que, más allá de la expansión o continuidad de este proyecto experimental, que es necesario seguir mejorando y digamos, probando nuevas herramientas, ahí hay algo que ya pudiera irradiar a toda la política. El país ya tiene en la propia estructura del ministerio cientos de especialistas de este tipo que pudieran estar asumiendo la responsabilidad directa de la calidad de sus centros educativos y que rindan cuenta de. También se cambian la forma de hacer las cosas en la escuela. Ya no se trabaja por una seguidilla de contenidos, sino que se especializa en que el estudiante adquiera el hábito de la lectura y adquiera el hábito de la operación matemática. No importa qué área del conocimiento esté trabajando. La tecnología juega un rol relevante. Viene a acelerar o a enlentecer los procesos de aprendizaje según el ritmo de los propios muchachos. Allí hay un tema clave en este tema, el liderazgo del director. El centro educativo necesita de un líder académico, pedagógico, un líder humano porque gerencia un grupo de educadores, pero también comunitario, porque en muchas escuelas perdidas en el territorio nacional, la escuela es la representación del Estado en la comunidad. Por lo tanto, ejerce un rol importante allí y la familia juega un rol relevante en este proyecto. La familia se ha integrado como coeducadora. Así que allí hay una génesis de cómo hacer las cosas. No es brillante, por supuesto, no, deja mucho todavía para aprender y crecer, pero hay una iniciativa que permitió mover la aguja medida de manera independiente y auditada, que es lo que nos da a nosotros la seguridad de poder planteárselo a las autoridades y a la opinión pública como lo hicimos en la prensa. Y una vez que se ha planteado, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Hay mucha apertura. De hecho, este proyecto no lo ejecutamos en solitario. Educa siempre es un articulador, no es una entidad especializada en pedagogía o en temas curriculares. Siempre trae a la mesa los saberes, tanto locales como internacionales, y los coordina junto con el Ministerio de Educación. Y pongo un ejemplo claro. Este proyecto tiene un componente de bilingüismo central, donde la diáspora dominicana está jugando un rol importantísimo. El doctor Nino Collado, uno de los 50 dominicanos más influyentes en los Estados Unidos, o el profesor Alex Marrero, que dirige actualmente el Departamento de Educación de Denver, en Colorado, en Estados Unidos, son dominicanos. Nacidos en República Dominicana, que luego crecieron allí, se desarrollaron, y hoy quieren devolverle al país contribuyendo de esa manera, trayendo una serie de recursos que están disponibles para contribuir con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Desde el punto de vista estrictamente educativo, de los indicadores y los resultados, y dejando a un lado el tema de tener a los muchachos en un lugar de seguridad ciudadana, de garantizar micronutrientes básicos, ¿qué opinión tiene Educa en torno a los desafíos de la tanda extendida y qué tan eficiente ha sido la incorporación de esto al proceso educativo? En términos de eficiencia y dado los resultados, tiene mucho para ganar. Ha sido una medida de equidad porque le ha permitido a los estudiantes recibir el mismo tiempo pedagógico que lo que reciben los estudiantes más favorecidos de la estructura social dominicana, también la alimentación escolar, pero obviamente tiene que mejorar. Y voy a poner un ejemplo que surgió también en el Congreso Aprendo con la participación del doctor Adolfo García, un experto neurocientífico. Hay que romper muchos mitos que tenemos en el aprendizaje. Lo que sabemos hoy del cerebro es que aprendemos más y mejor cuando lo hacemos en movimiento con el cuerpo. Esa idea del niño quieto en la silla, sentado en el pupitre, que no se mueva, no favorece el aprendizaje. Es decir, cuando tú piensas en el verbo bailar, se activa en tu cerebro en la misma zona que cuando estás bailando. Entonces, si tú desarrollas la actividad corporal con la transposición del concepto, fijas los aprendizajes. Y esto está erradicado de la cultura cotidiana del aprendizaje. Comento otro ejemplo muy ilustrativo también. ¿Cuántas veces hemos oído hablar, sobre todo a los adultos, hacia los niños más pequeños, de que no hagan morisquetas, que no gestualicen, que no saquen la lengua, que se comporten? La capacidad de gesticular de un niño es un predictor de su desarrollo lingüístico, neurolingüístico.
Entonces, si tú le estás a un niño interrumpiendo su expresión corporal con gestos, puedes estar limitando su capacidad de aprendizaje en el dominio de la lengua materna y en otras lenguas futuras. Entonces, elementos de este tipo tienen que ser integrados en la práctica cotidiana de los docentes y, de hecho, estos elementos de neurociencia fueron parte de los aprendizajes que nos dejó entrever la ejecución de este proyecto piloto, que debe ser robustecido, corregido y ampliado para que pueda irradiarse a más centros educativos el año entrante. Darwin, eso del 4% del PIB a la educación preuniversitaria viene a resultar de una trampa. Tú hablas de 300.000 millones, más de 300.000, en una economía floreciente y creciente, como cada año van a ser más los recursos. Así que si no se mejoran los proyectos, las ideas, vamos a estar arrastrando agrandada la misma deficiencia. Solamente esa acotación. Te iba a preguntar sobre la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. No sé si Educa ha trabajado el tema, si fue consultada previamente, que es otra cosa. Aparentemente no es tan fácil quitarle dos dependencias al Ministerio de Agricultura o al Banco Agrícola que fusionar estas dos entidades. No sé qué valoración ustedes hacen o han hecho y la viabilidad y pertinencia en este momento. Esos son dos temas bien diferentes y importante plantearlo como tú lo dices, Nelson, porque sí, Educa fue consultada y del punto de vista conceptual, un ministerio es una secretaría de Estado y el Estado tiene que organizarse por funciones diferenciales que tiene. La educación es una única función, por tanto, amerita tener una única organización que mantenga una coherencia, un liderazgo, una línea de política, una optimización de los recursos, que siempre es importante. Es decir, en términos conceptuales es importante ir y avanzar hacia un único Ministerio de Educación que abarque toda la trayectoria académica de los estudiantes. Pero hay una realidad. En la República Dominicana hay dos ministerios que están consolidados y lo más importante es entonces el proceso de cómo se pasa de la situación actual a la esperada. Ese proceso de migración que debe hacerse de manera ordenada, que debe hacerse de manera cuidada para que justamente la solución planteada sobre la mesa logre los objetivos buscados y no agrave una situación de duplicidad de esfuerzos, de ineficiencias, de falta de coherencia o liderazgo. Entonces, allí está el riesgo de esta medida. La fusión es una buena idea, es una idea que va en la línea de las recomendaciones internacionales. Obviamente no es una razón de que la mayoría de los países que tengan un único ministerio sea el argumento para fundamentar a favor de esto, pero sí está probado de que es una forma más eficiente de desarrollarlo si se hace bien. Mira, escúchame, porque hay una competencia ahora de viceministros y ministros disgustados. Incluso se está hablando de algunas dependencias que están renunciando, que han puesto la renuncia. Hay una pugna soterrada por la cabeza. El proceso no debió llevar aparejado todo eso. Sí, de acuerdo. Yo creo que debemos pensar siempre estos procesos al margen de las personas. Las personas siempre son circunstanciales. En los cargos lo que perduran son las estructuras y las instituciones. De manera que ese es el enfoque que hay que desarrollar. Lo que nosotros sí hemos recomendado es que no se empiece por la ley. Hay también una idea de iniciar ya con una aprobación de una ley de fusión de los ministerios. Una ley debe aprobarse para cumplirse, ¿verdad? Y las leyes deberían ser siempre flexibles de cumplimiento rígida y no leyes rígidas de cumplimiento flexibles. Cuando tú estás en un proceso de fusión, hay ajustes que hacer, sobre todo en las primeras fases, con lo cual introducir la rigidez que en esencia define una ley puede estar generando un problema de estos que mencionaba anteriormente, de no diseñar correctamente la migración. En esencia, con las leyes vigentes actuales, tanto la 6697 que regula al Ministerio de Educación como la 13901 que regula al Ministerio de Educación Superior, permitiría desarrollar las líneas de trabajo de fusión sin necesidad de cambiar los marcos legales. Y una vez que tú tienes ya los procesos dinamizados, ordenados, ahí sí procesar una ley
que sea de cumplimiento rígido. Realmente esto va a ser la fusión, el mejor, entre comillas, aprovechamiento de los fondos del 4%. ¿Va a traer alguna mejora al sistema educativo o esto es simplemente buscar la mejor manera de gastar en una proporción más rápida el presupuesto de educación? Y ahí mismo, si el Ministerio de Educación escucha a Educa. Bueno, en sí mismo no es una solución para resolver ningún problema. Es decir, al final del día tú tienes una institución que es un instrumento y como todo instrumento depende cómo se utilice. De manera que es importante, vuelvo a repetir, cómo se diseñe el pasaje de la situación actual a la esperada y que además ese nuevo ministerio que surja, porque la fusión implica como concepto una síntesis de dos instituciones viejas que, digamos, paren una nueva institucionalidad. ¿Sí? Si tú quieres sumarlas simplemente, eso no es una fusión y eso no es recomendable. Lo que sí implica es esta idea de aprovechar la oportunidad para crear una nueva ley y un nuevo sistema educativo acorde a las realidades de la situación actual. Las autoridades escuchan a Educa. Nosotros tenemos el privilegio de formar parte del gabinete presidencial de educación que actualmente ya preside la señora vicepresidente de la República, con la cual tenemos una voz allí. Obviamente somos una voz independiente y como tal no siempre las autoridades, como debe ser, siguen nuestras orientaciones. Bueno, acá vamos, Darwin. Uno encuentra condensado toda esta discusión en algún tipo de libro. ¿Cómo uno accede al resultado? Bueno, todo está en la página web de Educa, en el portal de Educa, incluso están todos los detalles, porque este proyecto tiene la característica que es filosofía en Educa, de transparencia, así que toda la información, tanto técnica, económica, está disponible allí y lo pueden encontrar con mucha facilidad los televidentes. Gracias, Darwin. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Gracias por habernos acompañado y saludos a Susana. Vamos a